Por supuesto. Bueno, por supuesto fue una cumbre, la de Davos, atravesada por la cuestión de Groenlandia, que lo vamos a ir desarrollando más en detalle, pero estuvo muy puesto el foco en los discursos. Por un lado, del primer ministro canadiense, de Mark Carney, que habló el martes, antes, o sea, previo al discurso de Donald Trump, que lo hizo el miércoles. Diría al menos un punto central que, si bien desde perspectivas completamente distintas, en ambos discursos cuestionan el orden global, el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, por un lado, Carney lo que dice es, bueno, sí, más o menos funcionó ese orden, funcionaban las instituciones, ¿no? Cuando hablamos de Naciones Unidas, pero también pueden ser todos los organismos internacionales, pero siempre supimos que de alguna manera beneficiaba a los más poderosos o a los que más tienen poder, digamos, en el mundo. Es momento de empezar a dejar de, digamos, él lo compara de hecho con un texto de un disidente checo, ¿no? De dejar de sostener de alguna manera esa mentira, ¿no? De hecho habla de ruptura, no habla de transición. Básicamente eso, cuestiona fuertemente el orden global internacional. Y Trump también lo hace, pero de una perspectiva completamente distinta, ¿no? Porque lo que dice es, bueno, Estados Unidos siempre garantizó la seguridad, la defensa y demás, y en definitiva se aprovecharon de Estados Unidos. O sea, me parece que ese es como un punto, no sé si coincidís, Nuria, sí, central en la crítica que hacen con perspectivas y con planteos completamente opuestos. Sí, Donald Trump, que habló 1 hora y media en Davos, y lo cierto es que era uno de los personajes que se esperaba su discusión, su debate, el momento en que él hablará, porque de hecho cuando lo presentaron dijeron no hay más sillas, no hay más lugar, ¿no? Digo, y eso también llama la atención. Digo, indica obviamente la preponderancia que tiene el presidente de los Estados Unidos. Era una persona que todos querían escuchar, en medio, como decía recién Leticia, Groenlandia como un tema fundamental en Davos. Y esto que decía Leticia también, ¿no? Digo, Estados Unidos, nosotros somos grandes, somos importantes, y el resto es desagradecido, sobre todo Europa, ¿no? Sí. Claramente hablando de Europa con lo que tiene que ver, no solamente con Groenlandia, también con la situación en Ucrania y la OTAN en el medio. Bien, vamos a verlo a través de los testimonios. ¿Qué ocurría? El discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y también la respuesta, de alguna manera, de Donald Trump, que llevaba tranquilidad, no iba a usar la fuerza y no iba a aplicar aranceles. On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic-Baltic Gate, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground, boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. The powerful have their power, but we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act
together. That is Canada's path. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. For national and international security, and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay, is this land on which we're going to build the greatest Golden Dome ever built. We're building a Golden Dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. Y poco después de estos discursos iba a venir el posteo de Donald Trump con respecto al acuerdo con la OTAN, que iba a ser base y que iba a llevar tranquilidad y distensión. Félix Taylor nos da a conocer el detalle. Exactamente. Tras una reunión muy productiva, dice el presidente norteamericano, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y de hecho a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la cúpula dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El presidente Pence, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Micto y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. Gracias por su atención a este asunto. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Sobre este acuerdo, ¿cuál es la opinión de Groenlandia y de Dinamarca? ¿Y cuáles son los alcances exactos del acuerdo? Veamos. We're talking about it. It's really being negotiated now, the details of it, but essentially it's total access. It's there's no end, there's no time limit, but the details are being negotiated now. It'll be very good. Well, I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. We're going to be able to put what we need on Greenland because we want it. We're talking about national security and international security. So we're going to not have to pay anything other than the fact that we are building the Golden Dome, and the Golden Dome is going to be something that's going to be very amazing. It'll be Israel times probably 100. And we need it. I think we need it. And it's all going to be made in the United States. Den danske og den grønlandske position er den samme, og der har ikke været nogen forhandling med NATO i går omkring vores suverænitet. Selvfølgelig har der ikke det. Det er alene et anliggende for os, og vi har ikke tænkt os at opgive de helt grundlæggende demokratiske og politiske principper. Nu går vi ind fortsat i en dialog med amerikanerne omkring sikkerhed. Vi har i øvrigt også en fælles interesse i, at der ikke kommer kinesiske eller russiske investeringer ind, hverken i mine øjne i USA eller i Europa. Så faktisk er der jo mange fælles punkter og en fælles interesse i at varetage vores sikkerhed. I want a respectful and good dialogue where we can discuss that kind of things. We already have a defense agreement with the United States through the Kingdom of Denmark. We are part of the NATO framework. We are willing to discuss and do more. We have a responsibility. So let's talk about it through the right channels in a respectful manner. Then I'm sure we can work something out that benefits all of us. I think we can manage. I mean, NATO is a huge alliance. And anyway, we need a 360 approach. So NATO has to defend itself against any adversary. And if the adversary becomes stronger in the north, then we have to focus on that. And in the meantime, we are stepping up in terms of spending, as you know. You can always take Donald Trump at his word. That is why I really think we are very glad to have him. And I commend him for his leadership. He is the leader of the free world, and he is doing what I would love for a leader of the free world to do. And I knew that he would do it because I knew him from Trump 45 when I was Prime Minister. And I already was impressed by what he was doing. And he is doing it again, saving NATO at the summit in The Hague. And now basically making sure that collectively as NATO, we will make sure that the Arctic is safe. Hasta acá lo que pasó con el tema central de la semana en el ámbito internacional. Ahora vamos a analizarlo y profundizarlo con un invitado muy especial, Félix.
Exactamente, Daniel. Nuestro invitado de hoy es Juan Bataleme. Él es especialista en defensa, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo y profesor titular de la Escuela de Guerra Naval y Guerra Aérea. Juan, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, en principio, para miles de personas que nos miran en todo el país y dicen Groenlandia, 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 ¿cuál es la importancia en seguridad, en defensa, en estrategia de Groenlandia para que el mundo la esté mirando? Yo diría que, brevemente, 3 cuestiones que tienen que tener en la cabeza. Primero, la ubicación estratégica. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, durante toda la Guerra Fría, conformaba lo que se conocía como la brecha Hughes, o era una brecha donde se concentraba el paso naval y el punto de estrangulamiento de las unidades principalmente submarinas y la flota norte de lo que era la Unión Soviética y después Rusia. En ese sentido, formaba junto con Islandia y con el Reino Unido un cinturón defensivo. Si para quien nos está viendo, Islandia tenía la mayor cantidad de fuerzas antisubmarinas destacadas de los Estados Unidos en esa época. Ese es el primer lugar, ubicación, 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 como se dice en geopolítica. Sí. La segunda cuestión tiene producto del deshielo, producto del cambio climático, el Ártico se está transformando, no solamente hay 2 vías de comunicaciones navales, el paso del noreste y el paso del noroeste, el que está cerca de Rusia y el que está cerca de Canadá, sino que en los próximos años, cuando la capa de hielo se derrita, efectivamente va a haber un paso transpacífico, que eso va a hacer mucho más rápidas las comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico. Y en tercer lugar, todo lo que son los recursos minerales que existen en la región, que ya China en su momento ejerció, siendo que es el que controla el 80% de la producción y refinamiento de minerales críticos, como se los conocen ahora. En Groenlandia hay una serie de minerales que son necesarios para la industria aérea y naval norteamericana, para la industria de la defensa, en esta lógica de un mundo que es interdependiente, pero que a su vez tiene que ser autónomo en materia de acceso a recursos. Groenlandia empieza a ocupar el centro y los titulares en la discusión política. Bien. Juan, hablábamos del acuerdo que anunció el propio Trump. A ver, sé que es difícil predecir, pero ¿qué crees que puede llegar a buscar el presidente de Estados Unidos? Digo, ¿qué le podría llegar a garantizar ese acuerdo? Se hablaba de la OTAN, de los miembros de la OTAN que tengan una mayor presencia, ¿no? Porque un poco lo que dice Estados Unidos es, bueno, si China o Rusia deciden tomar Groenlandia, el único que lo puede salvar es Estados Unidos. ¿Qué crees que se puede llegar a ese acuerdo? Algo que lo satisfaga al propio Donald Trump, digamos, ¿no? Tras un paralelo con la Segunda Guerra Mundial, estuvo astuto, digamos, cuando él presenta en Davos, cuando Dinamarca le dijo 2 cosas. Después de 6 horas de pelear, el demonio está en los detalles, ¿no? Después de 6 horas de pelear, ustedes se rindieron y Groenlandia quedó sin protección. Para protegernos, para proteger a Europa y proteger a nosotros, tuvimos que hacernos cargo de Groenlandia. Ese fue el argumento, trazar ese paralelo. Técnicamente es difícil, estamos en un tipo de conflicto bastante diferente a lo que podría haber sido la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay semejanzas, pero... Ahora, en primer lugar, cuando uno mira la dinámica de Trump, yo trazaría un paralelo rápido. Con Ucrania negoció un acuerdo por minerales raros y de esa forma liberó una serie de material militar que Estados Unidos tenía y que tenía que entregarle a Ucrania. En este caso va a haber algo similar. Posiblemente lo que suceda es aumentar el pie de fuerza norteamericano, esto es volver a un número, no digo similar, pero sí un número más o menos parecido, o volver a tener más tropas en Groenlandia, 1. 2, que la OTAN destaque efectivamente, como lo está haciendo en los países bálticos, principalmente, destaque una fuerza mayor en esa zona. A eso se le va a agregar, como bien decía Trump, la integración completa al escudo de defensa antimisiles, y obviamente que esas son posiciones estratégicas para mirar lo que sucede en el espacio, sobre todo en el intercambio de misiles. Entonces, lo que va a pasar es una mayor militarización de Groenlandia, te diría que eso es lo esperable. Y después, un reverdecer, por así decirlo, de la industria minera en esa región. Lo que hay que ver es si van a hacer con los estándares europeos, con los estándares norteamericanos. Ahí entramos en otro mundo. Negocios, como bien digo, y seguridad van de la mano en este siglo XXI y van a ir por mucho tiempo de la mano.
Juan, ¿y crees que puede ser un nuevo capítulo en esta pelea que Trump tuvo con la OTAN ya desde el primer mandato? Al principio era pidiéndoles más dinero, que lleguen por lo menos a un 3% de su PBI en defensa. ¿Crees que esto puede ser una forma también de presionarlo a la OTAN para que lleguen a eso? ¿Es una presión a Europa? Sí, ciertamente. Ahora, yo tomo la palabra del liderazgo al valor, a quien lo está diciendo. En el primer mandato, Trump le dijo exactamente lo mismo a Europa. Digamos, a mí Europa, tengo todo bien, creo en la OTAN. El problema es que A, no gasta lo suficiente en defensa, B, necesita modernizar sus fuerzas militares y hay un problema de liderazgo. ¿Cuál es el problema de liderazgo? Es que la autonomía estratégica europea liderada por Francia y Alemania nunca se concretó. Ese polo progresista que en algún momento representaban Macron y Merkel nunca llegó a nada. Y esto realmente llegó a un momento en un mundo donde donde Estados Unidos estaba acostumbrado a tener liderazgos que soportaban el peso de la carga, esto es pagar por la defensa de Europa. Llegaron a un momento donde decidieron no vamos a pagar por la defensa en Europa. De hecho, estratégicamente se dice está cambiando la política. La política va de lo que se llama compartir el peso de la carga a hacerse cargo. Y Europa tiene que hacerse cargo principalmente de Rusia, ¿no? Hay un meme muy interesante que dice 600 millones de europeos le piden a 300 millones de norteamericanos que lo defiendan contra 150 millones de rusos. Ese meme, que es real, le está diciendo algo a los europeos. Trump vuelve a la carga con ese tema y dice Europa está yendo por la mala dirección. ¿Qué es lo positivo que pasó esta semana también, cuando la espuma baja? Que ahora se armó una especie de segundo eje. Ese segundo eje es mucho más afín a Trump. Ese eje es el de Meloni con Friedrich Merz. Y aparece por fuera de todos los míos, una Alemania que está dispuesta a asumir un rol mucho más importante. Entonces, es interesante porque pareciera que queda un bloque progresista, desajustado, Macron, que... Bueno, está terminando el mandato. Exactamente, Macron, ya lo dijo el propio, lo dijo el propio Trump. Macron, el primer ministro de Inglaterra, con otros líderes progresistas, Pedro Sánchez habló inclusive de Pedro Sánchez, frente a una Europa mucho más cercana a Rusia que está dispuesta a asumir el liderazgo. Lo último que diría es, cuidado con pensar en una sola Europa. Hay tres Europa. La Europa que es cercana a Rusia, por decirlo, la Europa del Este que está gastando en defensa, que ve en Rusia una amenaza, que le dice a los Estados Unidos todo que sí, pero no mal, digamos, se alinea en función de las amenazas que tienen. Una Europa mediterránea, una Italia, una Europa céntrica mediterránea, que sigue, pero con tiempos menores, y yo diría una Europa más alejada de todo eso, una España, una Portugal, que presentan algunas resistencias, producto propiamente, entre comillas, de cierta lejanía geográfica y cierta mirada política en torno a los Estados Unidos, diferente de lo que es esta Europa que está mucho más cerca de Juan, Rusia. acabas de utilizar la palabra amenazas y te pregunto, ¿crees que es cierta una amenaza de China o de Rusia en Groenlandia o que fue una excusa? A ver, en el mundo interdependiente en el cual vivimos, cuando la economía, nosotros utilizamos un término en la ciencia política que se llama la armamentización, que suena feo, transformar en arma la interdependencia. Digamos, cuando vos utilizás las sanciones como elemento como punto de estrangulamiento, todos los puntos de estrangulamiento tienen una validez. Militarmente es muy difícil, es más fácil para Rusia que para China. Seguro. Ciertamente que de vuelta la ubicación es importante. Digo, China y los Estados Unidos tienen un primer partido que jugar, que lo van a jugar en los próximos años, que es en el Indo-Pacífico, que tiene que ver con Taiwán. Rusia puede jugar ese partido en Groenlandia, en el Ártico. La cuestión que a veces se explica mal o en el fragor de la política es difícil de explicársela a las grandes audiencias, es el problema del movimiento coordinado. Esto es, somos aliados, no actúo militarmente al mismo tiempo, pero mi movimiento facilita un movimiento militar del otro lado, que es lo que vimos en Ucrania, por ejemplo. China no dijo estoy a favor de Rusia en todo momento, siempre dijo yo quiero que haya solución de disputas, pero China supo presionar en su momento a Taiwán, supo hacer su juego. Lo mismo Irán, proveyendo armas a
a Rusia, proveyendo drones, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento coordinado es lo que hay que mirar, ¿no? Es ese movimiento que es subrepticio, pero que está ahí, que existe esa posibilidad. Es latente, y la latencia en el juego de los grandes poderes, como lo dijo Carney, como ustedes decían, ese viejo orden liberal en el cual nosotros acostumbramos no está más, sí. Esa latencia es importante. En base a eso te quería preguntar, Juan, sé que da para mucho el tema, pero bueno, para contestar brevemente en lo que se puede en los minutos televisivos, eso, mencionábamos que tanto Carney como Trump cuestionaron el orden global y estábamos acostumbrados un poco a que se diga, bueno, con la llegada tan fuerte de China a hablar del orden global. ¿Qué significa que lo haga el propio presidente de Estados Unidos? Y si crees que en ese sentido se está en el momento de mayor debilidad de toda esta construcción post-Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista discursivo yo te diría que sí, que hay debilidades, que hay quiebres. Ahora, el punto es discutir quién está enfrente, ¿no? Y cuando vos mirás la discusión acerca de quién está enfrente, Europa dice, enfrente tengo una autocracia, Rusia, Estados Unidos, enfrente tengo otra autocracia, y encima que no es como la Unión Soviética, sino que es una autocracia extremadamente eficaz y efectiva y que ha logrado generar interdependencia en el mundo, que es China. Cuando los dos ajustan, avanzan hacia un mismo lado. Dicho esto, por ejemplo, el BOAR de la Paz pareciera ser una especie de mirada de construcción de orden alternativo por parte de Trump. Sin embargo, la ONU está funcionando y sin embargo el BOAR de la Paz está respondiendo a un mandato de las Naciones Unidas. Entonces, yo diría que la transición internacional en sí está terminada. Vos tenés dos grandes polos de poder. Esta fue la última discusión en la revista Foreign Affairs. La segunda discusión es cómo el bloque occidental se va a parar frente a las autocracias, y lo más importante es cómo Europa va a terminar reaccionando frente al empuje que hace los Estados Unidos en torno a China, porque Carney jugó la carta. Es increíble ver a Canadá que juega la carta china en un discurso. Sí. ¿Qué hizo Donald Trump? Le dijo, te retiro la invitación al Consejo de la Paz. Juan, y Carney lo decía, ¿ruptura o transición? Él dijo claramente, esto se trata de una ruptura. Ruptura. Para vos también es una ruptura. Es una ruptura. Es una ruptura, por eso digo la transición está terminada. El tema es el reacomodamiento dentro de los bloques. Y los europeos se acostumbraron a estar cómodos. La ONU se acostumbró a estar cómoda, porque ¿a qué punto llegábamos? Al punto en el cual vos decías, la ONU no hace nada. Bueno, no hace nada, y seguía sin hacer nada. Y no había un empuje para que la ONU hiciera algo. Por lo menos aparecen los incentivos sistémicos para que haya algo, tal vez una organización, frente a la posibilidad de que termine su ciclo natural. Las organizaciones por lo general mueren cuando nadie le encuentra una utilidad última, y los grandes poderes son los que le tienen que encontrar. Exactamente. Deba pensar su legitimidad. ¿Cuántos años hace que se está hablando de la reforma del Consejo de Seguridad? Sí. Algo positivo, que a mí me gusta señalarlo porque ha quedado perdido. Uno de los discursos del presidente más importantes que hizo en el plano internacional fue el que dio en las Naciones Unidas en la Asamblea General. ¿Qué es lo que dijo? Zapatero a tus zapatos, que la ONU vuelva a atender los asuntos de paz y seguridad internacional, que son los que se están cayendo a pedazos. Por supuesto que acá no le dieron mucha bola por múltiples razones, pero eso fue lo más importante que pasó. ¿A raíz de qué nace el Consejo de la Paz? Para atender las cuestiones vinculadas a la paz, a la estabilidad y a la seguridad internacional. Tenemos que ver si va a ser efectivo. Va a empezar con su desafío en Gaza. Y ahí están todas las preguntas. Bien, y en un ratito vamos a profundizar sobre el tema del Consejo de la Paz. Juan, muchísimas gracias, muy claro. Por favor.